Pues entonces oremos e iniciamos con el estudio de hoy, ¿sí? Aprendiendo un poquito más acerca de Mateo, ¿vale? Entonces, pues oremos e iniciamos con el estudio. Recordemos que ya próximo se acercan las festividades, ¿no? Entonces, pues, unos estarán celebrando el lunes, otros el martes, depende del calendario que manejen, o otros otro día, ¿no? Que hay como tres calendarios hoy en día. Entonces, pues lo ideal es que ya esta semana empezamos con las festividades de otoño, ¿no? Y pues eso también en alguna de las clases entre semana, pues van a estar suspendidas, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pero sin embargo, la de los sábados sigue. No hay festividad que caiga preciso el sábado, entonces podemos estar disfrutando. No sé, es pues para tabernáculos, ya cuando se esté acercando tabernáculos, les pregunto si van a estar, si no van a estar, entonces pues se cancela esta clase, ¿vale? Entonces pues igual eso ya lo hablaremos más que todo el de tabernáculos, estas festividades que vienen del Día de Trompetas y el de Día del Perdón, pues no nos está afectando el día de la clase, ¿no? Si tienen que salir o si ve que no pueden, no hay problema. Yo les grabo la clase. Voy a tratar de que esta semana sí esté la clase subida en la misma semana, ¿m? Para que se puedan poner al corriente. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar y empezamos con el estudio de hoy, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre, porque tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos lleva de más a más, Padre, y sobre todo que podamos entender tus escrituras, podemos comprender lo que tú nos estás enseñando, Padre. Ayúdanos a tener esa bancarrota espiritual, a saber que solo tú eres el único que nos puede guiar, el único que nos puede mostrar la verdad y sobre todo, Padre, el único que nos puede enseñar. Ayúdanos, Señor, a poner todo en telo de juicio y sobre todo a pasarla por la luz de la Escritura, que cada cosa que aprendamos, que cada cosa que se enseñe, Padre, ellos lo puedan poner también en tu mano y lo puedan estar revisando, Padre. Que seas tú el que dirijas, seas tú el que muestre, Señor, la revelación correcta de cada una de estas escrituras que vamos a estudiar, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia. Recordemos, la clase pasada estábamos hablando acerca del Sermón del Monte, ¿no? Este sermón fabuloso, tiene tres capítulos muy importantes, de los cuales pues no solo está tratando mi convivencia con los demás, ¿no? Sino también mis actitudes, cómo tengo que ser yo, cómo tengo que comportarme en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Y en esas actitudes estábamos viendo la clase pasada la primera actitud, ¿no? O esa bancarrota espiritual que todos debemos de tener al momento de caminar con Dios. Y creo que esa bancarrota espiritual la debemos de tener casi todo el tiempo, sino por estarlo diciendo cada día, reconocer nuestra bancarrota espiritual, porque de ahí es el comienzo. Si nosotros olvidamos nuestra bancarrota espiritual y empezamos a crearnos los chachos de las escrituras, del conocimiento de Dios, del aprendizaje de Dios, pues vamos a terminar haciendo lo incorrecto, ¿sí? Y eso es algo que nos dice mucho la palabra, por eso necesitamos entender más acerca de lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? En cuanto a la bancarrota espiritual y como les voy a mostrar ahorita, estos son como peldaños. Ah, ya tuviste tu bancarrota espiritual, aceptaste que no eres nada, aceptaste que sin Dios, que sin el tronco que te da la savia, que te da las vitaminas, que te da todo, no eres nada, entonces estás por buen camino. Ese es el paso cero. El paso siguiente en la vida con Dios es otro diferente, ¿sí? Hagan de cuenta la vida espiritual, mientras que la vida espiritual va creciendo, mi vida carnal tiene que ir.
disminuyendo hasta el punto de quedar en cero. La vida carnal, mi vida, lo que yo quiera, lo que yo decida, todo tiene que estar en cero y mi vida espiritual, la voluntad de Dios debe estar en el punto más alto, en el lado 10 cumpliendo todo lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Y hoy vamos a ver el segundo punto. Recordemos, la clase pasada estábamos viendo la primera, la primera actitud, ¿cierto? Bancarrota espiritual. Hoy vamos a ver la segunda, que es la humildad, ¿no? Que no lo alcanzamos a ver la clase pasada y hoy vamos a ver esta de la humildad. ¿Listo? Bueno, vamos a ver la segunda parte, ¿sí? Acerca de este que es la humildad. ¿Listo? Entonces, en la humildad vamos a ver varios puntos importantes. ¿Listo? Entonces está en el verso 4 nos muestra esta parte. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces, la primera parte que es bancarrota espiritual, el segundo peldaño, ya cuando tú estás en bancarrota espiritual, lloras, te lamentas, encuentras eso que realmente hace que seas contrito, ¿cierto? Y quieras humillarte ante Dios, pues en ese momento es que tú vas a recibir consolación. Por eso es que cuando encontramos esa bancarrota espiritual, lo primero que encontramos es que ese alivio, esa consolación, el decir voy por el lugar correcto, el que empieza a mostrar esos frutos y a decir estoy por buen camino, ¿cierto? Eso es lo bueno que estamos viendo acá y es el resultado de ese análisis que nosotros estamos haciendo de acuerdo a las escrituras de nuestras vidas, ¿sí? No de acuerdo a lo que el mundo está diciendo, no de acuerdo a lo que mi papá, mi mamá, el pastor, X o Y persona piensa, no, sino a través de lo que la escritura dice que debo de ser. Cuando tú entiendes eso y empiezas a llorar ante los pies de Dios, ante los pies de Yeshua, igual que lo hizo la mujer adúltera, ¿no? Pues ahí es cuando vamos a recibir esa consolación, ¿sí? Esa es una de las consecuencias que empezamos a tener de bendición después de aceptar nuestra bancarrota espiritual. Por eso dice los que lloran, benditos los que lloran. ¿Por qué? Porque te partiste, porque te quebraste, porque ya no tienes ese orgullo de decir, no, los hombres no lloran o las mujeres en esta situación no debemos llorar. Yo no debo mostrar mi fragilidad, mi debilidad al llorar, ¿no? Que muchos hoy en día muestran esa dureza de corazón, ¿no? De decir, no, esto a mí no me va a hacer llorar, esto no me va a quebrantar, yo no puedo mostrar debilidad ante X o Y persona, ¿no? Eso mismo es lo que está queriendo. Cuando tú lloras es cuando empiezas a recibir esa llenura de Dios y dices, estoy bien, Dios me está dando misericordia y es cuando estás empezando a alabarte, ¿cierto? Entonces ahí es cuando el Señor te va a consolar y te va a empezar a levantar a nivel espiritual, no a nivel del hombre, no a nivel de lo que el mundo dice que nosotros debemos de ser, ¿no? Una exaltación totalmente diferente. Y ahí es cuando empezamos a hacer ¿qué? Humillados. Empezamos a tener esa humildad que debemos de tener en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Ya no andamos con arrogancia, ya no andamos con actitud activa, sino andamos con una actitud mucho más de acuerdo a lo que el Señor nos está ordenando, ¿sí? Y eso es algo que necesitamos entender y es algo que necesitamos ver a lo largo de nuestras vidas, el vivir de acuerdo a la condición que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que espera Dios de nosotros, ¿sí? Al momento de humildad, al momento de estar humillados ante Él y de vivir en esa humildad,
¿sí? En todas las áreas de nuestras vidas, no solo en una, no solo en dos, sino en todas las áreas, ¿sí? Pues eso va a hacer que nuestra actitud empiece a tener también mansedumbre. Mansedumbre que es autocontrol, ¿sí? Eso era lo que tenía por lo menos Moisés. Moisés controlaba muy bien sus actitudes y eso lo vamos a ver ahorita que vayamos viendo las otras actitudes que Dios nos está mostrando, ¿no? Y esa la actitud de mansedumbre es la tercera actitud que tenemos, ¿sí? Entonces, primero entendemos, estamos en bancarrota espiritual, nos quebramos delante de Dios, empezamos a caminar en humildad y lo siguiente que viene, ¿qué es? La mansedumbre, ¿sí? Andar en mansedumbre. Por eso dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál será eso de ser manso? Ustedes qué entienden por mansedumbre. ¿Qué entienden por mansedumbre? Pues más hombre es una persona que tiene el suficiente control emocional como Ujú. para no, no ir en contra de los demás cuando siente ira o enojo. Ajá, exactamente. Muy bien. Eso es lo que nos lleva a ser mansos, ¿no? A vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y pues eso es lo que Dios también espera de nosotros, el que podamos estar y vivir de acuerdo a la voluntad de Él, ¿no? No solo eso, sino el mansedumbre es el empezar a tener que dominio propio. Déjeme en un momento cuadro la cámara. Listo. Entonces, acá cuando hablamos de mansos, recordemos a Moisés, ¿no? Moisés es un gran ejemplo de mansedumbre y las escrituras, incluso Dios lo llama el hombre más manso sobre la tierra, ¿no? ¿Quién es? Moisés. Moisés es el hombre más manso sobre la tierra. Y para entender esto, nosotros necesitamos comprender, bueno, qué es lo que Dios quería decir a través de él, ¿no? ¿Cómo así que era el hombre más manso? Porque, porque a veces nosotros pensamos que el manso es el menso, el que se deja guiar y el que, mejor dicho, le pueden hacer de todo, ¿no? Cuando realmente no es así. ¿Sí? El manso, pues realmente no es el que se deja guiar o que se deja hacer o condenar de acuerdo a lo que la persona, el ser humano o aquella que está quiera, sino realmente lo vemos en diferentes maneras, ¿no? Cuando hablamos de mansedumbre, un ejemplo de eso, Moisés, lo estaba comentando, Moisés tenía una particularidad. Él no se dejaba llevar por su enojo, por su tristeza, no sé, y no trataba a los demás así, ¿no? Lo vemos a lo largo de toda de todo su ministerio, de todos esos 40 años, el único momento que perdió el autocontrol fue ya al final, ya llegando casi al final de su destino y ahí fue cuando falló. Fue una vez que las escrituras muestran su pérdida de autocontrol, que fue cuando se enojó con el pueblo y al enojarse con el pueblo, pues golpeó la piedra cuando realmente tenía que hablar, ¿cierto? Y ahí fue cuando dañó, cuando dejó de ser manso, ¿sí? De controlar sus emociones y eso, pues creo que en esta es donde, lo digo por mí, es donde yo más tengo que trabajar porque yo no soy una de las que controle tan rápido mis emociones. Sí lo he ido haciendo y sí las he ido trabajando, pero todavía falta mucho porque cualquier persona viene y te dice algo o alguien te hace algo que te enoja, que te choca y de una vez se te sube todo a la cabeza, ¿no? Y uno puede decir, uff, y ahora, y entonces, ¿cierto? Ahí es donde vemos esta parte, ¿sí? Que definitivamente el ser manso es el autocontrolar mi vida, ¿sí? Ya no tengo, y empezamos con que ya no tengo esa actitud
¿sí? De orgullo, de arrogancia, de altivez, y empiezo a ver esa actitud de mansedumbre, de trabajar sobre mí, de ya no me puedo estar jactando, de ya no puedo estar airándome por cualquier cosa. Tengo que controlar todas mis emociones para seguir manejando esa misma humildad que empecé a trabajar al principio, ¿no? Y que fue y es la misma humildad que vemos a Moisés a lo largo de su camino hasta ese momento en que se enoja, en que se aira. Y yo antes a las personas que le he dicho definitivamente Moisés tenía mucha paciencia, y eso es algo que va ligado mucho con el autocontrol, ¿no? Entonces estar esa mansedumbre, estar confiando de que Dios es el que lucha por tus derechos. Tú no tienes que estar luchando, tú no tienes que estar peleando por los demás o estarles mostrando a los demás que están errados a través del enojo, a través de la arrogancia, a través de actitudes que no van conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y en vez de eso, están mostrando esa confianza plena en Dios, como lo hizo Moisés a lo largo de su camino antes de fallar, ¿no? Que después de fallar, pues tuvo una gran consecuencia. Dinos, Juanita. Sí, es que hay un versículo un proverbio que habla sobre eso que me gusta mucho, Ujú, que dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ujú, Y aquí como que nos enseña a ver la mansedumbre con una perspectiva diferente a la que nos enseñan, porque a veces se asume que una persona mansa es una persona débil, pero en realidad se requiere más fuerza para controlar sus propias emociones que para ujú. dejarlas salir. Entonces, en Exactamente. sí es una fortaleza y es algo que es un fruto del espíritu, es una muestra de que el Señor está dentro de, o sea, que el Espíritu de Dios es el que está dentro de nosotros. Ujú. Exactamente, y si vemos, pues, y hoy en día, ¿qué enseña el mundo? O sea, hoy en día el mundo, ¿qué está enseñando, no, mira, si tú te tienes mal genio, muéstralo, si a ti no te gustó algo, pues dilo, no te quedes callado, no esto, no otro, ¿cierto? Y siempre están con ese ámbito de que debemos de sacar nuestras emociones, ¿no? De que debemos de sacar la ira porque si no te hace daño, porque si no, no sé qué, cuando Dios nos está diciendo, no, tienes que controlarla, tienes que ponerle una pausa a eso y decir, venga, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Yo soy racional, yo tengo que entender y que todos mis sentidos estén coherentes para poder tomar decisiones. De lo contrario, pues, ¿qué voy a poder hacer, no? Por eso dice, dichosos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué? Porque van a saber administrar. No la van a saber administrar a través de sus emociones, sino a través de su raciocinio, de su pensamiento, de lo que cree de acuerdo a la voluntad de quién, de Dios, no mía, no el vecino, sino de Dios en específico, ¿no? Y esto es algo que lo vemos acá, ¿no? La siguiente actitud que vamos a ver es la de misericordia, ¿sí? Y creo que pues en esta actitud es donde a veces necesitamos ser trabajados, necesitamos caminar de acuerdo a lo que pues Dios nos está enseñando y nos está diciendo, ¿sí? A lo largo de nuestras vidas. Y esta actitud de misericordia nos la vemos en el verso 7, ¿sí? Que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Si yo quiero recibir misericordia, ¿qué tengo que hacer? Dar misericordia, ¿sí? Y si vemos, nos está pidiendo muchas más cosas que nosotros como seres humanos, y que lo que ven del mundo y que lo que dice el mundo está contrario a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y esto es lo que está diciendo Dios. No miras, para ser y para alcanzar misericordia necesitas ser misericordioso, ¿no? Y pues esto es algo muy bonito, el no castigar a las personas conforme
ellos se lo merecen, ¿sí? Porque casi siempre que hacemos, nosotros castigamos a los demás, nosotros empezamos a aplicarle, ah, no, es que esta persona sí me tiene que cumplir X o Y cosa, porque es que, vea, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué esto? No, me lo tiene que cumplir, tiene que recibir el castigo, ¿cierto? Pero cuando te toca a ti, cuando tú fallaste o cuando yo fallé, ¿qué decimos? Ay, no, ten misericordia, perdóname, mire, yo no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Suplicamos y rogamos por no tener ese castigo que merecíamos. Pero, ¿qué pasa con el otro? Al otro sí le exigimos cuando realmente debemos de ser diferentes, ¿no? Y eso creo que Joseph le enseña mucho a lo largo de sus estudios, diciendo yo tengo que ser más legalista, más estricto con quién, conmigo mismo. Con la otra persona tengo que ser más suave, más liberal, dejarlo que sea él el que tome sus decisiones. Yo no lo puedo juzgar. Yo me puedo juzgar a mí mismo, decir, mira, tú tienes que hacer esto, y si no lo estás haciendo, pues tú mismo castígate, ¿cierto? Pero no lo puedes hacer con la otra persona, porque estamos llamados a qué? A mostrar misericordia. No voy a pagar con lo mismo que él hizo, sino que antes voy a perdonarle, voy a mostrar ese amor que debo de tener, ¿no? Entonces, si esta persona te ofende, te critica o te lastima, pues tú cómo debes de responderle igualmente con críticas, con maldición, con contestamiento, con piedradas, pues no, debes de contestar. ¿De qué? Con bendición, con amor, con cariño. Y de eso lo vemos prueba más excelente que esa, pues está Yeshua, ¿no? A Yeshua cuánto lo vituperaban, lo querían apedrear, mejor dicho, que no lo hicieron, incluso lo escupieron, lo latigaron, que no le hicieron a él en lo largo de su ministerio. ¿Y será que él respondió de la misma manera a aquellos que lo castigaron, a aquellos que lo escupieron, que lo latigaron, que hicieron eso? No, andó y habló de manera compasiva. Antes dijo y le oró a Dios y le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa realmente es una actitud de tener misericordia, de no dar el pago que el otro merece, ¿no? Y eso es algo que nosotros también debemos hacer, porque a veces nosotros decimos, uy, no, esa persona que vea lo que hizo, esa persona lo que debería era morir, lo que debería era sufrir, ojalá tuviera que pasar por lo mismo, porque es que no sé qué sí, cuando realmente no podemos decir eso, porque estamos llamados a ser ¿qué? Misericordiosos. Ejemplo de eso también fue Moisés. Moisés, en vez de coger y ir ante el Eterno después de ver cómo el pueblo estaba adorando y exaltando este becerro de oro, y subió y en vez de estar dándole quejas a Dios y decirle, mira, tú me pusiste a liderar este pueblo, tú hiciste esto, tú, ¿cierto? Hubiera podido echarle la culpa a Dios como lo hizo Adán, o hubiera podido haberle dicho a Dios, no, ese pueblo, vea lo que hizo ese pueblo y criticar al pueblo, dañar al pueblo, ¿sí? Pero pues en cambio de eso, ¿qué hizo? Suplicó, rogó lo mismo que hizo Pablo en su momento. Pablo, ¿qué hizo? Pablo llegó en un momento en que dijo, ojalá yo pudiera perder mi salvación con tal de que todos mis hermanos, todo mi pueblo, toda mi nación, que para ese momento, ¿quién era Israel, no? O la casa del sur, decir que todos pudieran encontrar la salvación. O sea, ¿quién de nosotros podría decir, prefiero perder mi sitio, irme para el infierno y hacer que toda mi familia entre? ¿Seríamos capaces de decirlo? La verdad, yo no sería tan capaz de decir, venga, yo voy a dejar que mi tío malgastador, borracho, peleón, mejor dicho, que maltrata, voy a dejarlo entrar o que mi primo que hace esto, que roba, mata o esto, voy a dejarlo entrar. Es difícil, ¿sí? O sea, se los dejo a ustedes para que lo mediten en su cabeza, ni me respondan a mí.
Imagínense tener esa actitud de Pablo, tener esa actitud de Moisés, porque incluso Dios ¿qué le dijo en su momento? Venga, voy a acabar con todo ese pueblo y hago algo nuevo desde tus entrañas, es decir, desde la entraña, desde la descendencia de Moisés. ¿Y qué dijo? No. No, tú eres un Dios, tú le prometiste a Abraham esto, tú dijiste esto y empezó a recordarle sus promesas. ¿M? ¿Qué diferencia hubiera sido si Moisés hubiera actuado con una actitud de arrogancia, de castigo, de legalismo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Estaríamos contando la misma historia? Muy posiblemente no. Sí, muy posiblemente la historia hubiera cambiado, posiblemente radicalmente o en algunos aspectos, o Dios la hubiera encaminado más adelante, ¿no? Esa es la actitud o la cuarta actitud que tenemos, que debemos de tener, ¿no? Después sigue la actitud de qué? De perdonar, ¿sí? Yo tengo que perdonar para poder ser perdonado. Mismo Yeshua lo dice ahí en el verso 8, ¿sí? Bueno, en el verso 8 no, creo que es en el siguiente verso que lo dice, pero antes de eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Déjenme, reviso. El de perdonar, ahí lo dice, pero no lo encuentro. Bueno, en este aspecto, si no estoy mal, acá también entra en ese aspecto de perdonar, está en el corazón puro. En el corazón puro es aquel que no guarda rencor, no guarda mentira, no guarda daño, ¿sí? El que permanece puro, ¿no? Imagínense un agua totalmente transparente, totalmente limpia, totalmente bonita, ¿sí? Y llega un momento en que esa agua se le cae una gotica de rencor, una gotica de ira, una gotica de envidia y eso empieza a hacer que el agua se empieza a oscurecer, ¿no? Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón. Y para nosotros poder tener un verdadero corazón limpio o poder andar en limpieza de corazón, pues ¿qué necesitamos hacer? No tener cosas ocultas, no tener cosas arraigadas en nuestro corazón, sino andar de acuerdo a la condición o a las promesas que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Y esto pues tiene que ver también ¿con qué? Con el perdonar, ¿cierto? No solo buscar por motivos impuros o por querer hacer o querer tener actitudes debajo de cuerda y decir, Dios nunca me va a ver estas actitudes que tengo acá escondidas, ¿sí? Sino que todo va a empezar a ser manifestado y todo lo que yo tenga por dentro tengo que empezarlo a cambiar porque Dios me va a mostrar el cambio, ¿sí? Por lo menos una persona que es muy amargada, que es muy legalista, que hoy por todo parece un ogro, Dios va a empezar a trabajar en esa persona desde sus actitudes o desde sus cajones más ocultos para empezar a sacar todo eso y a limpiar y a sanar su vida hasta el momento en que esté limpio de corazón, ¿sí? Y si nosotros realmente queremos entrar al reino de los cielos, ver a Dios, necesitamos un corazón limpio. No puede ser un corazón manchado, no puede ser un corazón resentido, no puede ser un corazón que guarde muchas cosas en su vida y no quiera perdonar. Muy claro, Yeshua lo decía en su oración, ¿sí? En esta oración del Padre Nuestro decía, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Entonces está la condición, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo Dios nos va a perdonar a nosotros, ¿no? Tiene que ver también con esa misericordia, va muy ligado, ¿no? Entonces, por eso necesitamos empezar a hacer, ¿sí? La voluntad de Dios.
Sí, empezar a buscar y empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo y en eso pues también entra el perdón, ¿no? La otra parte que vemos acá, ¿sí? Es la actitud de pacificador. Si ustedes quieren ya conocer un poquito más a fondo cada una de estas actitudes, dónde se encuentran en el Antiguo Testamento, si Yeshua se las inventó por inventarse o si Dios dijo algo más a través de esto, pues ya lo pueden ver en letras rojas, ¿no? La actitud de pacificador es aquel que está haciendo ¿qué? Está reconciliando a alguien con otra persona, ¿sí? Pacificador, que no deja que crezcan las disputas, que crezcan las riñas, que crezcan las peleas, sino que antes va a ser el que sea neutro, el que haga que las otras personas lleguen hasta tal punto que se pare toda esa pelea y lleguen a una conciliación, por así decirlo. Por eso dice en el verso 9 de Mateo 5. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso Pablo incluso en alguna de sus cartas nos llama a ser que pacificadores. No va muy en contra de lo que dice Yeshua y estamos llamados a ser que reconciliadores, a ser pacificadores, a reconciliar al hombre con Dios. Por eso el ir y hacer discípulos es también ir y a pacificar y a mostrarle al mundo que el único que puede y que el único que es verdadero es Dios, a tratarlos de reconciliar con Dios, a que ellos se acerquen nuevamente a ese Dios de justicia, de amor, de misericordia, ¿cierto? Que pues es el anhelo que todos, ¿sí? Por eso necesitamos estar buscando la paz, no siempre estar peleando por nuestros derechos. Ya vimos el que tiene que pelear por nuestros derechos, ¿quién es? Dios. Nosotros, y ese no es nuestro deber es mostrar un ejemplo vivido de Él y pues, ¿qué más que tratar de reconciliar a los hombres con Dios, ¿no? A mostrarle que Dios realmente quiere algo para sus vidas, que realmente Dios quiere trabajar en sus corazones. Pero pues, ¿qué es lo que necesitamos? Comprender las escrituras y para llegar a ser pacificadores necesitamos primero tener bancarrota espiritual, humildad, mansedumbre, misericordia, tener misericordia, perdonar, tener ese corazón limpio con eso y con todos esos. O sea, para llegar a tener corazón limpio necesitamos cumplir las otras actitudes, ¿sí? Por eso digo que a nivel espiritual vamos creciendo y vamos creciendo hasta el momento de llegar a tener ese corazón puro que debemos de tener, ¿sí? Y ahí sí puedo ser pacificador. ¿Por qué? Porque mi propia vida va a mostrar un ejemplo de lo que Dios quiere en mí, ¿no? Eso lo podemos ver acá. La séptima no es una actitud, sino más bien es como aceptar que nosotros vamos a padecer persecución. Yeshua mismo lo dice en el verso, en los versos 9 en adelante, ¿sí? Lo vemos en el verso 9 dice, ese era el anterior, perdón, desde el verso 10 en adelante, ¿sí? Son tres versos que él dice eso, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿sí? Entonces, imagínate acá qué es lo que está diciendo. Bienaventurado eres, dichoso eres si eres perseguido. Pablo incluso esta mañana estaba hablando y estaba enseñando de segunda de Timoteo y Pablo incluso dice, te invito sí era, te invito, pero ese está en el capítulo 1, se los leo para que ustedes lo tengan presente. Segunda de Timoteo. Uy, ya se me perdió. Ese no está en mi Biblia. Ya lo encontré. Segunda de Timoteo 1 y lo dice.
Tun, 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 tun. Y lo dice en el verso 1. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por causa del Evangelio, según el poder de Dios. Participa en las aflicciones, participa en la persecución, participa en que te levanten falsos, participa en que te persigan, participa en que te vituperen, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo y te está invitando y te dice, ven, participa conmigo en la aflicción, participa conmigo en los azotes, participa conmigo el estar preso. Eso no lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Yeshua. Bienaventurados, dichosos, aquellos que por causa de mi nombre viven en persecución, viven en vituperio, viven en levantarles falsos, ¿sí? Bienaventurados, dichosos. ¿Será que eso no lo venden hoy en día en las iglesias? ¿Será que ese es algo que el mundo nos está vendiendo y nos está diciendo que antes que es? No, mira, ¿cómo es que Dios va a perseguir? ¿Cómo es que Dios va a permitir que tú pases por eso? Eso es mentira, eso es no sé qué. Yeshua mismo lo está diciendo. Entonces, es algo que nosotros debemos saber y si son críticas y si son falsos testimonios que te están levantando, que tú sabes que estás falsos, que está mal, pues ahí es cuando empezamos a ver que Dios está con nosotros, ¿no? Y que eso mismo hicieron con Yeshua. No le levantaron falsos para poderlo llevar a la cruz. Entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por eso, no? Dinos, Juanita. Sí, también eso es algo que, o sea, ahorita nosotros, yo creo que lo que aquí, no sé, tendríamos que revisar es si nosotros estamos dispuestos a lo mejor a ser señalados Ujú, y a ser perseguidos por por poner en primer lugar la palabra de Dios, porque ahorita lo que el mundo promueve es otra cosa. O sea, el sistema se está yendo en contra de las escrituras y ujú, cuando nosotros tengamos que elegir entre de decir lo que los otros esperan escuchar o hacer lo que Dios considera correcto de acuerdo a lo que están en las escrituras, pues ahí es cuando tenemos que estar dispuestos a ser señalados, criticados y ujú, perseguidos por, por obedecer al Eterno y hacer su voluntad. O sea, es una decisión que se tiene que tomar desde el momento en que nosotros nos damos cuenta que este mundo se está yendo por el lado opuesto. ujú. Sí, Eso es exacto. lo que iba a decir. Y es algo que ya estamos viendo porque ya estamos viendo personas que están sufriendo consecuencias por estar del lado de las escrituras. Ujú. ¿Y cuántos nos han matado por eso? O sea, hoy en día ya hay muchos que han matado solo por defender cosas que van conforme a las escrituras, defender el heterosexualismo, ¿no? El defender que los hijos no se deben de tocar, para qué tocar a los niños de 2, 3 años, 5, 6, que ya tomen sus decisiones después de los 18 años, ya uno no les dice nada, pero ¿por qué chiquitos? ¿Por qué eso, cierto? ¿Y cuánta gente no han llevado a persecución, los han atemorizados, han tenido amenazas, ¿no? Y que eso pues es principio de dolores, porque realmente como tal persecución, como la que Yeshua habla en Mateo 24, todavía no hay, ¿sí? O sea, hay en ciertos lugares y hay sectorizados como lo ha habido desde el tiempo de Pablo, ¿sí? A Pablo lo estaban persiguiendo, a Pablo ¿por qué lo encarcelaban cada ratico? ¿Por qué lo azotaban? Y es curioso porque en un momento, eso lo cuenta en Hechos, ¿no? Salió del concilio feliz de ser azotado, de ser tenido y antes dice, estoy feliz, estoy dichoso porque he sido tenido por digno, ¿no? Y eso yo hablaba con una persona acá esta mañana
y le decía es que es curioso, ¿no? Cómo nosotros vamos a ser felices en medio incluso de esa persecución y cuando vivamos eso, vamos a ver que muchas de las promesas de Dios van a tomar vida, van a hacer sentido en nuestros corazones, ¿no? Porque ahorita pues se nos hace muy fácil leer ese verso donde dice, si tu madre y tu padre te dejaran con todo, yo te recogeré. Eso no solo lo dice a nivel de huérfanos, ¿sí? O a nivel de que lo abandona la mamá biológica, sino que todos los que están a tu alrededor te rechacen, te vituperen, te entreguen incluso a muerte, ¿no? O sea, en ese momento, saber que Dios es el todo de nosotros, yo creo que ahí es cuando se va a hacer realidad realmente ese verso, ¿no? O diferentes versos a lo largo de las escrituras. ¿M? Y eso es algo que Yeshua nos está diciendo, bienaventurados. Y esto pues también tiene que ver con esa parte que hoy en día venden, que nosotros no vamos a estar en la persecución, que nosotros no vamos a estar cuando se levante el anticristo, que nosotros no vamos a ser perseguidos, que nosotros vamos a ser llevados al cielo antes. ¿Será que está de acuerdo a lo que dice Yeshua acá? ¿Será que está de acuerdo a todo lo que dice las escrituras? Pues para eso Dios le hubiera dicho a Pablo, ay Pablo, venga, yo no quiero que sufras persecución, ven, yo te llevo conmigo, ¿no? Le hubiera dicho a Elías, porque se lo llevó a Elías después de la persecución. ¿Por qué se llevó a Elías cuando ya todo había pasado, cuando ya los reyes, Acal y Jezabel, ya, si no estoy mal, ya habían muerto, ¿no? ¿Por qué se lo llevó después? ¿Por qué no se lo llevó antes de que hubieran asesinado a todos los profetas? ¿Por qué no lo salvó antes de vivir toda la persecución y sentir que iba a ser muerto? ¿Por qué tuvo que vivir persecución hasta el punto de decir estoy solo, que solo yo, qué hacemos, Dios, ¿no? Y decir que nosotros no vamos a pasar por tribulación, creo que es algo blasfemo en contra de Dios, porque a lo largo de las escrituras, ¿quién no ha recibido persecución? ¿Quién no vivió persecución? ¿No? Y decir que nuestra generación, que nosotros no vamos a tener que vivirlo, creo que sería mentira, ¿sí? Y eso era algo que yo le decía a la persona esta mañana porque estábamos hablando de eso y yo le decía definitivamente Dios nos está diciendo tu fe tiene que ser probada como el oro. Si el oro es pasado por fuego para poder mostrar realmente su valor, su valía, ¿no? Si es digno de estar en el reino de los cielos o no. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Todas las generaciones van a ser probados de una manera u otra, ¿no? Lo vemos por lo menos hoy en día, nosotros cómo vamos a ser probados, vamos a aceptar todo lo que el mundo está diciendo, vamos a dejar ir a nuestros hijos al colegio sabiendo lo que está pasando en los colegios, sabiendo lo que se está viviendo dentro de los colegios, lo vamos a seguir haciendo o vamos a tomar cosas a favor de lo que yo creo y entiendo. ¿Sí? Todo eso es lo mismo que estaba diciendo Juanita. Tenemos que empezar a tomar ya decisiones hacia qué bando vamos a estar, o a lo que el mundo está diciendo, o a lo que Dios está diciendo, sabiendo las consecuencias que también vienen, porque incluso hay un texto que dice que el mundo ama a los que van conforme al mundo quiere, ¿cierto? Pero cuando tú vas conforme a lo que Dios quiere, ¿qué dice? El mundo te aborrece. El mundo te odia, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día, el que no quiera cumplir con lo que, con lo que X o Y alcalde, ministro quiera y que va en contra de las escrituras, pues que hay amenazas, dificultades, es de lo peor, ¿no? Defender la familia hoy en día es criticado.
el defender el que haya padre, madre y hijos normal en una familia, eso ya está mal, ¿no? Hoy en día debe estar dos padres, un niño y así sucesivamente, cuando realmente no es así. Vaya tú pelees y empieces a defender y ahí sí se te levantan 5, 10 o más personas contra ti, ¿no? Y eso es algo que genera persecución. El estar con Dios genera persecución. Y no ha habido solo persecución en los diferentes generaciones a lo largo del mundo, sino desde antes. Incluso entre el mismo pueblo hubo persecución. Jeremías no vivió persecución por decir que Dios iba a castigar al pueblo por no hacer la voluntad de Dios. Vivió persecución, fue azotado, fue apedreado, lo metieron en un pozo. ¿Qué no hizo su propio pueblo, no? Entonces, no podemos decir, yo no voy a pasar por eso. Ahorita muy posiblemente no lo estamos viviendo a tal punto, pero sí estamos viviendo nuestras tribulaciones, nuestro rechazo, ¿no? Incluso este punto 7 tiene que ver con el siguiente, ¿sí? Gozarnos en medio de la persecución y del rechazo. Ese es un mandato, ¿no? Y creo que Pablo también lo decía en sus cartas a los filipenses, ¿no? Gózate sin importar las circunstancias. Si tienes, no tienes, si estás bien, no estás bien, gózate en Dios. Y eso también lo debemos hacer en medio de ¿qué? De la persecución. Por eso digo que acá es el nivel más elevado, es el gozar, ¿no? Y es decir, yo estoy con Dios, vivo conforme a Dios, hago las cosas conforme a Dios, ¿sí? Y quiero vivir con Él sin importar si estoy perseguido, si me quieren matar, si me está siguiendo un ejército para matarme, estoy feliz porque estoy con Dios, ¿no? No me importa morir porque para mí es ganancia. Pablo mismo lo dijo, ¿no? El vivir es alegría porque puedo seguir honrando, porque puedo seguir mi ministerio, pero el morir es mi mejor ganancia. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de Dios, ¿sí? Y eso es el gozarnos en medio de esa actitud. Pero ¿qué pasa si yo me gozo en la persecución, en la tribulación? ¿Qué pasa con mi carne? Mi carne está sufriendo, mi carne está doliendo. Yo me estoy negando a mí misma para no decir, no, si yo estaría haciendo la voluntad de lo que el mundo dice, pues estaría comiendo de lo mejor, viviendo de lo mejor y no estaría sufriendo este dolor, ¿sí? Mi carne va a padecer. Por eso digo que cuando estamos con Dios y a nivel espiritual en la mejor parte, mi carne, mi fragilidad, mi yo interior va a estar doliendo y va a estar sufriendo, ¿sí? Esa es la diferencia de lo que el mundo pinta o de lo que la mayoría de doctrinas cristianas dicen, que con Dios va a ser todo color rosa, no vas a sufrir, no vas a lamentar, cuando Dios está enseñando a lo largo de sus escrituras que es totalmente lo contrario, de que tú en medio de esa persecución vas a encontrar paz, de que tú en medio de esa persecución vas a encontrar gozo. Imagínate eso que está diciendo, ¿no? Y dice en el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es ¿qué? Grande porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué Pablo, Bernabé y todos los que estuvieron presos cantaban en medio de la cárcel, salían gozosos por ser azotados? ¿Por qué salían gozosos? Porque sabían que iban a recibir un premio mayor en el cielo, porque iban a recibir una corona de justicia, ¿sí? Y esa es nuestra esperanza, el saber de que con Dios vamos a tener mucha más ganancia, vamos a poder prosperar mejor, ¿sí? Y esta realmente es una actitud. Y esta realmente es una actitud ¿de qué? De un buen siervo de Dios, de alguien que realmente está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, a esto es a lo que nosotros debemos de estar
gozándonos, ¿sí? Gozándonos en medio de las injusticias que este mundo provoca, ¿sí? Que te llevaron a la cárcel porque te culparon de algo que no es, gozarte en medio de esa injusticia, gozarte en medio de que te estén vituperando, te levanten chismes que tú nunca hiciste, gózate en medio de eso. ¿No va a ser fácil? No. La persecución no es fácil, lo que Yeshua vivió no es fácil, lo que vivieron los diferentes apóstoles a lo largo de la escritura no es fácil. Imagínate a Esteban siendo apedreada por su mismo pueblo, por aquellos que él consideraba sus hermanos, ¿no? Entonces, pues es algo que vemos, ¿no? Que a lo largo de la historia pasa eso, pero aún a pesar de eso, él se gozó, ¿no? Incluso sus últimas palabras fueron muy parecidas a las de Yeshua, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, imagínate esto, en medio de eso incluso se gozaba diciendo, he visto el trono de Dios, estoy viendo a Dios, ¿no? O sea, es algo que en medio de todo eso incluso adoraban a Dios. Y Job, en medio de su dolor, en medio de su clemencia, en medio de su pérdida, todavía adoraba a Dios. Y todavía decía, Dios lo hizo por algo. ¿Qué recibiré? ¿Será que recibo solo lo bueno, pero lo malo no lo voy a recibir? ¿No? Entonces, imagínate todo lo que nos habla a lo largo de la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla que nosotros vamos a tener que vivir en persecución por causa del nombre de Dios. El mismo Yeshua lo está diciendo. No lo está diciendo cualquier persona, sino aquel que nos salvó y que nos llevó a la vida, ¿no? Entonces, este realmente es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos y cómo sabemos que realmente es un profeta de Dios y cuando no, cuando es rechazado por el mundo. Cuando el mundo lo acepta, cuando el mundo lo aplaude, cuando el mundo dice estás y está muy bien, enseña muy bien, ¿qué pasa? No es un discípulo de Dios, porque sus palabras van de acuerdo a lo que el mundo dice. Y eso lo podemos ver por lo menos en los diferentes reyes que se levantaron a lo largo de la historia del pueblo de Israel, sea del norte o sea del sur. ¿A quiénes más alababan los reyes? A aquellos que le decían y les hablaban las cosas que ellos querían escuchar, pero aquellos que hablaban las cosas de Dios y les decía que Dios los iba a juzgar, que eso que estaban haciendo era lo malo, que iban a traer maldad, que iban a traer muerte, destrucción a sus vidas, pues ¿qué decían? No, 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 ese no me gusta porque es que no habla de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y lo vemos con Acad, por lo menos cuando Ezequías, sí, creo que era Ezequías, que fue y lo visitó un tiempo, ¿sí? Y estuvieron hablando. Y le dice Ezequías, ven, ¿y por qué no traes a un profeta de Dios? Y fue y trajo a los 400 profetas que tenía y todos adulándolo, diciéndole, sí, tú vas a la batalla y ganas, tú haces y esto y lo otro, ¿cierto? Pero ¿qué dijo Ezequías? No, o sea, estos no son de Dios, ¿por qué no traes realmente un profeta de Dios? ¿Y qué dijo acá? No, o sea, ¿por qué? Si es que ese profeta lo único que solo me trae es palabras de miseria, palabras de muerte, no me trae nada que yo quiera escuchar, ¿no? Y lamentablemente eso es verdad. ¿Será que tus amigos a ti te piden consejo? ¿Será que a ti te buscan cuando realmente necesitan ayuda? No, al último que van a buscar es aquel que está con Dios. ¿Por qué? Porque lo último que quieren escuchar es que se tienen que arrepentir, que el camino que están tomando les va a traer consecuencias, ¿cierto? Y eso lo vemos y lo vemos a lo largo de las escrituras. Por eso nosotros vemos, ¿sí? Esa persecución desde principios, desde antes, ¿sí? Desde antes de que el pueblo de Israel se formara como nación. Ya vemos persecución para aquellos que van conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de hacernos, gozarnos en medio de las dificultades. Esto lo podemos ver directamente con los discípulos en Hechos 5:40, ¿sí?
cuando Pedro fue azotado, si no estoy mal, fue Pedro y alguno de los discípulos, dice en el capítulo 5:40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, que dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué dijeron? Bueno, si ustedes no siguen hablando de Jesús, nosotros no vamos a hacer nada contra ustedes. ¿Mm? Pero ¿qué hicieron después de que ellos salieron? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y después de acá, en los siguientes versículos dice que incluso se fueron a predicar en las casas, en las plazas, en todo lugar a seguir predicando el nombre de Yeshua viviendo lo que viviendo y es algo que veíamos, ¿no? El que, o sea, a ti te latigan, a ti te castigan y tú no vas a querer volver a hacer la misma acción, ¿cierto? Por miedo al castigo. Pero ¿qué hicieron ellos? Todo lo contrario, se gozaron en medio de eso y es donde uno se puede preguntar, bueno, ¿será que yo me voy a gozar porque me peguen, porque me castiguen, porque incluso me lleven casi hasta la muerte por seguir a Dios? Y esa es una de las preguntas que debemos hacernos nosotros, ¿no? ¿Será que yo seré capaz de hacer lo mismo que hizo Pablo de llevar el evangelio a pesar de ser muerto como lo pasó en Listra? Casi lo matan, ¿no? Y dice que lo llevaron arrastrados hasta la puerta de la ciudad pensando que ya estaba muerto. ¿M? Muy posiblemente, hay varias interpretaciones, muy posiblemente sí lo mataron y después Dios lo resucitó. ¿M? ¿Ustedes creen que uno quería o querría seguir predicando el evangelio sabiendo todo lo que viene por encima? Ahí es donde realmente está la prueba de fuego de nuestra fe. Si realmente vamos a confiar en Dios, que Él nos va a guardar a pesar de la persecución y a pesar de lo que vivamos, ¿no? Que va a guardar nuestro corazón, que vamos a tener ese corazón limpio, que no va a guardar rencor, que no va a guardar amargura, que no va a querer que caiga juicio sobre ellos, sino que realmente Dios los perdone y tener ese amor que todos han tenido, como Pablo, como Yeshua, como todos ellos de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Imagínate, ¿no? El tener ese amor y yo creo, yo digo, definitivamente, Dios mío, si tú nos das ese amor, si tú nos ayudas a caminar de eso, pues definitivamente o sea, tú eres el que haces la obra, porque yo humanamente, porque yo como tal, Juliet, de decir, no voy a guardar odio porque me latigaron, porque me hicieron, porque mis papás me entregaron, porque X o Y cosa pasó en mi vida. Si a veces nos ofendemos solo porque nos miran mal, ¿no? Imagínate al que nos lleven y nos hagan las cosas que hemos visto a lo largo de las escrituras con los diferentes discípulos, profetas, ¿qué sería de nosotros, no? Entonces, ahí es donde viene, ¿no? Esa actitud, y esta es la parte que yo digo, el ser rechazado, el vituperado y estar gozoso en medio de eso y querer seguir viviendo para Dios, es el 10 de 10, es el máximo escalón que nosotros podemos tener a nuestra vida espiritual. Pero la carne va a estar ¿en qué? En cero. ¿Por qué? Porque va a estar sometida totalmente a la voluntad de Dios, ¿no? Y eso realmente es lo que Pablo decía. Yo quiero que viva Dios en mí y necesito menguar yo para que Él viva en mí. Y eso realmente se va a cumplir en cuando vivamos persecución, cuando vivamos todo eso. No quiero decir que se va a cumplir, puede, posiblemente se cumpla antes, no sé, pero en este momento, cuando seamos perseguidos y cuando nos rechacen y nos gocemos en eso, pues realmente vamos a saber que estamos realmente con Dios, que vamos por el buen camino y que realmente no vamos a fallar como lo hizo Pedro en su momento, ¿sí? Porque pues también podemos fallar, no sabemos, ¿sí? Pero pues
lo mejor que podemos hacer es agarrarnos de la mano de Dios y decirle, Dios mío, no permitas que yo te falle en la prueba más importante. Sé tú el que obre, sé tú el que me ayudes a quemar mis labios si he de rechazarte, a no pisar por caminos, a sentir que voy por vidrio si voy por mal camino, ¿sí? A decirle a Dios, ayúdame a vivir solo para ti y que pueda gozarme en medio de todas esas circunstancias, definitivamente, saber que solo Dios lo puede hacer por nosotros y que Él nos puede dar ese amor que necesitamos para vivir y nos va a dar la fortaleza para vivir todo eso, ¿no? Con esto culminaríamos las actitudes que nosotros deberíamos tener, ¿sí? En cuanto a ser discípulos de Dios, ¿no? Y esto se complementa con la siguiente parte, ¿sí? De nosotros tenemos que mostrar y es que el testimonio, ¿sí? El testimonio va a ser un reflejo de todas estas actitudes que nosotros vamos a estar haciendo en nuestra intimidad, en nuestra vida, porque primero nosotros tenemos que quebrarnos nosotros mismos y eso pues no lo va a ver todo el mundo, ¿no? El vivir en humildad, el perdonar, mostrar misericordia, eso se va a mostrar poco a poco, pero primero va a ser algo interno, lavado interno y después va a ser reflejado en el testimonio, ¿sí? Y cuando hablamos del testimonio, ¿y cuál debería ser el verdadero testimonio de un discípulo? Eso lo dice en el verso 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, si nosotros queremos tener un buen testimonio, debemos de ser como la sal. Y la sal tiene tres atributos importantes de los cuales nosotros también debemos de tener. ¿Cuáles son esos atributos o esas cualidades que debemos de tener? Las tres principales son purificar los alimentos, preservar los alimentos y sazonar los alimentos. Eso también está en nuestras vidas. Entonces, ¿nosotros qué debemos de ser? Nosotros debemos de purificar a las demás personas, ¿sí? Nosotros debemos de llevar, no es que yo voy a purificar y voy a limpiarla, no, que mi testimonio muestre pureza y que la otra persona quiera vivir bajo la pureza que yo vivo, ¿sí? El preservar, el que a pesar de todo lo que pase a mi alrededor, yo preservo mi vida y preservo a aquellos que están a mi alrededor, ¿sí? Sazono, entonces le doy y muestro la bendición de Dios a lo largo de los que me rodean, ¿sí? Y esto lo podemos ver y los vamos a ver poco a poco. La sal purifica, conserva los alimentos. Al purificar los alimentos, al conservarlos, ¿sí? Porque ¿qué se hacía antiguamente? Antiguamente, para poder conservar la carne y que no se dañara tan rápido, pues lo que hacían era echarle sal. No había refrigeradores, no había neveras en ese entonces. Imagínate en el desierto con semejante sol, pues lo que mejor les ayudaba a mantener la carne que era la sal. La sal les ayudaba a mantener la carne, ¿sí? Y eso hacía que también se mantuvieran los alimentos puros. También no solo servía para mantener o preservar los alimentos, sino también para sanar heridas. Y eso creo que nosotros lo hemos vivido, ¿no? Vayan ustedes, estén cocinando y preciso se hayan cortado, ustedes no se den cuenta. ¿M? Porque a veces ni sentimos en medio de estar cocinando y estar entretenidos, ni sentimos el corte, ¿cierto? Pero vaya, cáigale una pizquita de sal, ¿no? Y cuánto no arde, cuánto no nos hace brincar, ¿no? Una pizquita, imagínate, para esa época, la manera de curar las heridas, de limpiarlas, pues era de esta manera, a través de la sal, ¿no?
¿Por qué? Porque ayuda a limpiar y a matar todos esos microbios y bacterias que se empiezan a levantar al momento de tener una herida o al momento de esto, ¿no? Por eso cuando muchos abuelitos decían, ay, si tengo, ay, papá, tengo una herida o abuelito, tengo una herida, papito, vaya, chucha esa sal, eso, no hay de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una manera también de curar y de sellar mucho más rápido. Eso es esto, ¿no? Otros ya le echaban limón, sí, o limón con sal, ¿no? Pues eso ya es mucho más duro, ¿no? Después, ¿qué hace? Preserva esos alimentos, ¿sí? Que al momento de eso, pues ya lo vimos, ¿no? Y con la sal, con la purificación, pues al echarle sal, pues también lo preserva por mucho más tiempo, debido a que la sal, pues mata bacterias, mata microbios y pues eso hace que la carne, pues dure por mucho más tiempo. No puede durar como hoy en día, ¿sí? Dura un mes en la nevera, ¿cierto? No tanto, sino ya mucho menos tiempo, pero por lo menos lo pueden dejar por lo menos para el siguiente día, ¿no? A diferencia que si no le echan sal, si no le echan sal, pues cuánto les duraría la carne. Eso al momentico ya está empezando a oler a picho, ¿no? Y eso, pues imagínate, el olor, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos. La sal también sazona los alimentos, ¿sí? Al sazonar los alimentos, ¿qué le hace? Gusto, le da placer a nosotros. No es lo mismo comer unas habichuelas o unas verduras sin sal que con sal, ¿no? No sé si ustedes han comido verduras sin sal, pero no saben tan rico como cuando tienen sal, ¿no? Esa es la diferencia realmente de tener sal. Y estas cualidades y estas tres cualidades son las que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Llegar al lugar donde estemos, al momento donde estemos, nosotros debemos de ser capaces de mostrar estas tres cualidades en nuestras vidas, ¿sí? Necesitamos purificar la vida de otros, ¿sí? Que nuestra propia vida muestre pureza y que donde vayamos purifique el ambiente. No sé si ustedes se han notado, pero una persona que tiene testimonio, una persona que realmente va conforme a la voluntad de Dios, cuando llega a un lugar y están hablando chismes feos o están contando algo o están con sus palabrotas hasta de aquí a Pekín, ¿sí? Y todo el tiempo es con palabrotas, llega esa persona y el lenguaje cambia. No sé si ustedes se han fijado. Pero hay veces que el testimonio ayuda a eso, purifica el ambiente. Ya no se ve tanta cizañería, tantas palabrotas, ya como que todo mejora el ambiente. ¿M? Y eso es bonito porque se está viendo el reflejo de nuestro testimonio. No lo hacen porque llegué yo, sino porque a nivel espiritual hay alguien mayor que está al lado mío y está haciendo que a nivel espiritual también haya una limpieza. Y esos que antes hablaban y que todo esto hacían, pues tengan que mudar, tengan que cambiar, ¿no? Y eso pues es algo muy bonito, el testimonio, ¿no? El preservar en el testimonio, cuando nosotros lo damos, es que ya no haces para vivir solo para ti, sino que a través de tus testimonios preserva la vida de otros. Preserva. Tú le estás enseñando a tu hijo a través de tu testimonio, a través de lo que tú haces, ese testimonio, se lo muestras a tus hermanos, a tus hijos, a tus padres, a aquellos que están mucho más cerca de ti, incluso tus amigos, pues al ver ellos tu cambio, al ver que estás mejor, que estás más radiante, que vives mejor, pues también estás ayudando a preservar sus vidas, porque les estás mostrando otro camino, no solo un camino que te lleva a la perdición, sino un camino que te muestra gozo en medio de la dificultad. ¿Sí? Un gozo que a veces es inexplicable y que las otras personas dirán, oiga, pero tú cómo te levantaste en medio de semejante cosa que te pasó, si yo lo hubiera pasado, yo no hubiera podido resistir. ¿Y cuál sería tu testimonio? Es gracias a Dios, porque solo.
no podemos, ¿cierto? Entonces, ese testimonio nos va a ayudar. Y lo mismo, el dar sazón a la vida de los demás, el dar esos condimentos que otros necesitan en medio de sus aflicciones. En vez de llevarles dolor, tristeza, con más problemas, les llevamos gozo, amor, misericordia, mansedumbre. Entonces, ¿qué hace? Se les sazona la vida a ellos. Se le da en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de su sequedad espiritual, hay algo que les da vida, ¿sí? Hay algo que tú con unas palabras, sin tú pensarlo, estás sazonando la vida de la otra persona. Eso estamos llamados. Y es algo que no lo podemos hacer solo por sí, por nosotros mismos, sino si estamos arraigados a Dios, estamos arraigados a su tronco, a la vid verdadera y empezamos a succionar de sus vitaminas, de sus enseñanzas, ¿sí? Pues ahí es que vamos a empezar a transmitir eso, incluso a veces sin darnos cuenta, ¿sí? Sin darnos cuentas, a veces damos unas palabras de ayuda, unas palabras que marcan incluso la vida de una persona. ¿Por qué? Porque Dios nos utiliza aún en la sencillez de nuestras vidas, ¿no? Entonces, y algo que tenemos que tener también cuidado es en el en cómo yo doy ese testimonio. Tampoco es que puedo ir y decir, ah, yo tengo que ir a sazonar la vida de tal persona, pues entonces haz que ahora yo le voy a enseñar y le voy a enseñar y le voy a decir, y si no lo aprende a las buenas, lo aprende a las malas, pero que lo aprende, lo aprende. Tampoco, porque ¿qué pasa si tú le echas demasiada sal a una comida? Te queda resalada y pues tampoco la puedes disfrutar y tampoco la puedes comer, ¿cierto? Entonces, pues tampoco serviría eso, tampoco serviría el echar o el dar demasiada sal o el sazonar mucho la vida de otros. Hay que también tener nuestros límites, no podemos pasarnos o no podemos imponer algo a las demás personas, que eso era algo que se cometía o cometíamos mucho cuando estábamos en diferentes lugares o en otras iglesias estábamos a juzgar y a decir, no, mira, tienes que cambiar eso, la Biblia dice esto y mira, porque tiene esa estatua, porque tiene eso, bótalo, eso va en contra de Dios. ¿Qué estábamos haciendo? Sazonando de más. Yo no puedo decirle a los demás, haz esto cuando ellos todavía no han entendido la totalidad del evangelio, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es decirle, ven, aprendamos de las escrituras sin tocar todos esos temas de primera, sino llevarlos paso a paso por las escrituras y que sea Dios el que hable. No que digan, ay, no, este bien y preciso me tocó ese tema, ¿no? No, cuando ya llevan tiempo, empezar con Génesis y pasar por cada uno de los capítulos, imagínese de ahí hasta que lleguemos a Éxodo, que es cuando toca de las imágenes, ya han aprendido muchas más cosas, han entendido mucho más el mensaje de Dios y van a captar mucho mejor lo que pasa con las estatuas y con todo eso. ¿Qué diferencia el sazonar la vida así? Poco a poco a sazonarle y quererle echar el tarro de sal de una vez. Entiéndelo de una vez, comprende la verdad de una vez, ¿no? Es muy diferente, ¿sí? Y daña a los demás. A eso es a lo que está diciendo acá las escrituras, que no debemos forzar a la gente a hacer la voluntad de Dios. Debemos dejar que sean ellos el que tomen la decisión de seguirlo y quieran condimentar su vida de acuerdo a lo que vayan aprendiendo y vayan conociendo, ¿no? En vez de ensalarlos nosotros, en vez de nosotros darles ese sabor que necesitamos hacer, que ellos tengan sed de conocer las escrituras, que ellos quieran conocer más de Dios, que ellos quieran
aprender más de las escrituras, que tengan ese sed, ese anhelo de decir, venga, yo quiero conocer, venga, yo quiero atorarme de las escrituras, atragantarme de ellas porque me parece fascinante. ¿Cómo así que yo no había visto esto y esto? Ay, ahora sí me quedó más claro, venga, y siguen y quieren seguir aprendiendo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, antojar a los demás. No darles la solución, antojarlos, hacerles preguntas, ¿sí? Y a veces nosotros lo que hacemos es responderles de inmediato, no. Hazles preguntas. Ah, pero ¿qué pasaría y por qué David, en vez de haber hecho eso, por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo esto, aquello? Y hacerles preguntas, cosa que su cabeza empiece a trabajar, que ya no siga tan dormido como cuando estábamos en las iglesias. Lo digo porque yo estaba así dormida, no me preguntaba nada, todo lo que el pastor decía estaba correcto, pero cuando empecé a estudiar y yo dije, Dios mío, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y me empezó a abrir las escrituras de una manera tan diferente, yo dije, Dios mío, o sea, yo qué estaba haciendo antes, estaba dormida, estaba perdiendo esto. Eso es lo que debemos de causar en los demás. Pero ¿qué pasó? A mí nadie me dijo, venga, tienes que estudiar esto, es por obligación, es por eso. No, es porque Dios mismo a través de ciertas cositas, de ciertas preguntas, empezó a abrir la curiosidad que necesitamos, esa curiosidad de niños para poder excavar en las escrituras. Si yo no tengo esa curiosidad, muy poco voy a querer entrar en las escrituras, ¿no? Y eso es algo que nosotros estamos llamados a hacer, a llevar ese testimonio, ¿no? Y lo mismo nos habla después de la luz. En el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es debajo como de una cama, una mesa o algo así, dice, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces acá cuando habla de esto, ¿sí? De la luz no se puede esconder, ¿sí? ¿Ustedes dónde ponen su bombillo? ¿Lo ponen en el piso y encima le ponen cosas para que no alumbre? No, o sea, eso sería irracional, ¿no? Lo más lógico es que lo pongamos en la parte más alta para que dé la luz que necesitamos. Pues imagínense yo quitando acá el bombillo y ustedes ahí sí no van a poder ver mi reflejo, sino van a ver una sombra toda rara, ¿no? Eso mismo es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas y ser esa luz también para los demás, ¿no? La luz también tiene ciertas cualidades, ¿sí? Al igual que la sal. ¿Para qué nos sirve la luz? La luz nos sirve para iluminar a los demás, ¿cierto? Para iluminar un lugar. Eso necesita que, ¿qué? Que sea agradable, una luz agradable. Imagínate que este foco que está acá, esta luz que está acá, sea de una potencia mucho más fuerte, ilumine todo el lugar hasta que me deje ciega. O sea, no pueda ni abrir los ojos de la luz tan grande, esa harta luz. No sé si ustedes han visto esos carros que vienen de frente y preciso le llega la luz a nuestros ojos y uno como que, uy, uy, quíteme ese carro, ¿no? O deja, uno cierra los ojos y deja que pase porque le encandelilla de una vez los ojos, ¿no? Eso es como nosotros querer mirar directamente al sol, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros miramos directamente al sol? Quedamos ciegos porque no estamos capacitados para captar tanta luz. Entonces, nosotros al momento de reflejar la luz también debemos de hacer ¿qué? De manera moderada, ¿sí? De manera agradable. Lo mismo que al momento de sazonar, tenemos que, en vez de obligar, advertir, ¿sí? En vez de querer que las personas estudien, causar curiosidad, preguntar.
Si la persona dice y piensa que está en lo correcto, pues bueno, hacerles preguntas del texto que él mismo está dando, que lo lleven a qué? A curiosidad más en las escrituras. Eso es algo que podemos hacerlo, ¿no? Y que nos lleva mucho más a conocer de Dios, ¿no? También cuando estamos llamados a hacer luz, no es para que la gente nos vea a nosotros y aplauda, ¿no? Porque casi siempre cuando hay luz y cuando se prende algo, todo, ay, chévere, qué bonito, la luz es el centro del todo, pues realmente nosotros no. Somos un instrumento, ¿sí? Y en vez de que la gente nos aplauda a nosotros, nosotros debemos ser el medio para que llevemos a la gente a la luz verdadera, ¿sí? A la luz verdadera. ¿A quién? A Dios, a la palabra de Dios, a que conozcan a Dios. Ese es lo que nosotros debemos hacer. Lo mismo que la luna. La luna que hace es un reflejo del sol. Ella no ilumina por sí misma. ¿Cierto? Imagínate la luz teniendo su propio resplandor, pues sería hasta bueno, ¿cierto? Pero no es así. La luna refleja la luz del sol y eso hace que nosotros podamos ver la luna en medio de las noches y refleje algo de luz a nosotros. Pero ¿qué pasa si el sol no le da reflejo a la luna? ¿Qué hace la luna? Se opaca, se pierde en medio del universo y lo mismo seríamos nosotros si no reflejamos la luz de Dios. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Dios y ser ese representante de Dios para que los demás lo conozcan, lo que estamos llamados a ser pacificadores, de llevar a los demás que están viendo mi reflejo y decirles, no, todo esto que yo estoy haciendo es porque Dios lo hizo en mí. Llevarlo realmente ante los pies que lo pueden cambiar. Yo no puedo hacer nada. El que sí lo puede hacer y el que les puede reflejar esa luz, ¿quién es? Dios, ¿no? Eso es algo que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Eso es algo que necesitamos. Por eso en Proverbios 27:2 que nos dice, alábete el extraño, ¿sí? Y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando estamos recibiendo a las demás personas, y eso por lo menos se ve mucho en los líderes y en los pastores, como ya reciben alabanza, como ya todos es, uy, pastor, qué bonita plática, que no sé qué, ya se empiezan a subir, se les empieza a olvidar que son instrumento. ¿M? Y piensan que ellos son el centro de todo, pues empiezan a alabarse también, ¿quién? A sí mismo. Y eso es algo que no podemos hacer, que te alaben los demás, pero no nosotros mismos, ¿no? No podemos caer en ese error de pensar que la gente te está aplaudiendo por tus méritos, por lo que tú haces, por tus obras, cuando realmente no es así, ¿sí? Cuando nosotros llevamos el evangelio, cuando nosotros mostramos de Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, es totalmente diferente, ¿sí? No es lo mismo que otro te esté diciendo, estuvo bien tu plática y tú saber que fue Dios el que te la dio, ¿sí? A tú pensar que, uy, tú sabes tanto que fuiste tú el que hiciste la obra, cuando realmente, pues no, porque sabemos que la sabiduría viene de quién, de Dios y más cuando hablamos de las escrituras, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos de hacer, no jactarnos de nosotros mismos, no jactar de nuestras obras o ministerio que tengamos, sino saber que todo eso es obra de Dios y que nosotros somos solo un instrumento. Lo mismo, ¿qué tal si este micrófono se empieza a alabar y decir, ay, yo soy el que estoy transmitiendo la voz, yo soy el que estoy haciendo las cosas, cuando realmente el micrófono no hace nada, solo amplifica la voz, no es más su labor, pero hay algo que está llevando la voz y está transmitiendo realmente el mensaje verdadero, que es el que ustedes están escuchando después allá en sus computadores, ¿no? Esa es la labor del micrófono. Pero ¿qué pasaría si yo no tuviera micrófono? ¿Será que eso va a impedir que yo siga enseñando, que yo siga transmitiendo las escrituras? No,
En vez, este no me sirvió, pues voy y me consigo otro y listo, se solucionó el problema. Lo mismo hace Dios, ¿no? Entonces, por eso, nosotros no somos indispensables y nosotros no somos necesarios para cumplir la obra de Dios. El que cumple la obra, ¿quién es? Dios, ¿sí? Y eso debemos de tener claro, nosotros somos solo instrumentos, ¿sí? Y lo mismo el ejemplo que les estaba dando, la luna no es el reflejo de Dios o no brilla por sí mismo, ¿sí? La luna refleja al sol, muestra esos atributos del sol de iluminación, pero la luna por sí misma no puede hacer nada, depende del sol. Lo mismo, nosotros por sí mismos no hacemos nada, dependemos de quién, de Dios, ¿no? Esto es algo muy importante que debemos de entender, ¿sí? Entonces, la mejor manera es hacer que todos y que aquellos a los que nosotros le estemos enseñando vean y pongan la mirada en aquel que realmente es verdadero y que va a poder alumbrar sus vidas. Yo no los puedo alumbrar, ¿sí? Es lo mejor, dirigir la atención a quién. A Yeshua. Cada vez que enseñemos, cada vez que llevemos las escrituras, cada vez que estudiemos las escrituras, no veamos a la persona que está enseñando al frente, sino que sea Dios a través de él que nos hable, ¿sí? Y que todo lo que él diga debe estar a través de las escrituras, que yo todo lo que yo les enseñe debe estar a través de las escrituras, si no, no estoy siendo un buen reflejo de Dios, ¿sí? Y pues también somos seres humanos que nos equivocamos y por eso necesitamos también su corrección. Si ustedes dicen en este video dijo algo que no es, venga, yo la llamo, le digo, le escribo, esto, mira, acá dijiste esto que no es y corrígelo, no lo vayas a decir después. Eso hace que uno también crezca y tenga mucho más cuidado al momento de impartir las escrituras, ¿no? Y ustedes pues crecen también en conocimiento. ¿Por qué? Porque no se quedan solo con lo que les dice un maestro X o Y persona que ustedes escuchen, sino que están haciendo y pasando todo eso que esa persona dice por el filtro de las escrituras para saber si es de Dios o no lo que está diciendo, ¿no? Esa es la parte del testimonio. No sé hasta acá cómo vamos. ¿Vamos bien? Yo voy muy bien, muchas gracias. Sí, vamos bien. Vale. Entonces vamos a ver ya la siguiente parte que es la doctrina. ¿M? Después de tener todas esas actitudes que hablamos de casi 8 actitudes, hablamos del testimonio, ahora necesitamos en qué voy a basar mi vida. Mi vida debe estar centrada en qué. Eso lo dice en Mateo 5:17 al 20, ¿sí? Donde muchos han dicho que Yeshua dijo que ya no teníamos que guardar el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que la ley eso ya no, que ahora son las leyes de él. Pues vamos a ver lo que dice Yeshua de acuerdo a eso. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar. Abrogar también quiere decir cancelar la ley o los profetas. No he venido para cancelar, sino para ¿qué? Cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Cuando hablamos de una jota o de una tilde, cuando hablamos de la jota es de la letra más chiquita del alefato hebreo, que es la yud, ¿sí? La yud es la letra más chiquita que parece una comilla para nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de tilde, está hablando de las nikud o las nikudá, que son los punticos vocálicos que tienen cada una de las palabras hebreas, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros la podamos leer mejor, ¿sí? Porque nosotros no estamos enseñados a hablar o a leer solo a través de consonantes, ¿no? Eso es algo que nosotros no estamos diseñados a eso, porque es lo mismo yo les digo, bueno, ¿qué palabra estoy empezando que solo tiene la C, la B y la R? O sea, ¿ustedes qué podrían decir? ¿Qué palabra les haría a ustedes con esas 3 consonantes? ¿Puedes repetir las consonantes?
La C, la B y la R. C, B, R. Depende. Cerveza, no sé, no sé. Por eso, ¿sí ves? Entonces, no todos podríamos decir lo mismo. Yo podría estar pensando en una cebra, en una cabra, ¿sí? Tienen las mismas consonantes, pero son animales totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros entramos y por eso necesitan las Nikud o las Nikuda, creo que así se dicen, si no me corrigen, eh, que son los puntos vocálicos de las letras para nosotros poderlas leer bien, ¿no? Y está diciendo que eso, que ni la yu ni la letra más chiquita, y es que algo que hay que entender es que si tú le cambias una letra a una palabra en el alefato hebreo, ¿sí? Por lo menos no es lo mismo yo decir llanta con doble L y con Y, es lo mismo, ¿cierto? Nosotros entendemos que es llanta. Decimos esto está horror de ortografía, pero se sabe que es lo mismo, ¿cierto? Pero en el hebreo no es así. En el hebreo, si tú le pones una consonante diferente, ¿qué va a hacer? Va a cambiar todo el sentido de la palabra, porque a veces entre una sola palabra, a veces hay verbo, hay sustantivo y hay otras clases ahí mismo en una sola palabra. Y uno dice, o sea, y te cambia literalmente todo el contexto de la palabra. Entonces, por eso dice que ni una yud puede ser cambiada. O sea, ni la letra más chiquita puede ser cambiada de las escrituras. ¿Por qué? Porque cambiarían el mensaje, ¿sí? ¿Y qué dice? Hasta que no se haga, y si no se ha pasado el cielo y la tierra, todas las palabras van a permanecer, ¿sí? Dice verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cuando acá hablamos de pequeño, realmente estamos hablando de nulo, que no va a estar, ¿sí? Porque ustedes creen que Dios va a dejar entrar a alguien que vaya en contra de sus mandamientos y enseñe a hacer lo contrario a Dios. No, o sea, eso, y nosotros pensamos que pequeño, no, pequeño debe ser que va a barrer, pequeño debe ser que va a ser lo peor del reino del cielo, ¿sí? Pero realmente es que no va a entrar, va a quedar fuera del reino del cielo, ¿sí? Eso bien lo dice en Apocalipsis, si no estoy mal, en el capítulo 22, donde habla que aquellos que quedaron fuera del reino de la Nueva Jerusalén son quienes los fornicarios, los asesinos, los mentirosos, los ladrones, todos esos, todos los que van en contra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Es nulo en el reino de Dios. Si nosotros enseñamos a hacer, a ir en contra de la voluntad de Dios, vamos a ser ¿qué? Nulos en el reino de Dios. O sea, imagínate. O sea, y a diferencia de eso, ¿qué sigue diciendo? Más cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, cualquiera que los cumpla los mandamientos y los enseñe, que dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Y recordemos que los escribas y fariseos, ¿qué era lo que tenían? Conocían muy bien las escrituras, la conocían muy bien, la enseñaban, pero ¿qué pasa? Ellos no la cumplían realmente. Solo la mayoría era fachada, no digo de todos, ¿no? No todos, algunos. Solo eran fachadas, solo eran por delante mostrando algo que realmente no eran, ¿sí? Y eso lo vemos acá, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Que nada puede pasar y no podemos quitar. Incluso esto Yeshua no lo estaba diciendo porque sí, el que no se le quitará ni una yud ni una jota, y eso mismo lo dice Josué, Moisés también se lo dice cuando le pasa la estafeta a Josué, le dice, mira, ni una palabra, nada de la ley puede ser quitado o añadido.
porque maldito es el que le añada o le quite. Y eso lo vemos mucho a lo largo de la Torá. En la Torá creo que si no estoy mal se repiten como 2 veces esta parte, ¿sí? Que nadie le puede quitar o añadir a las escrituras. Lo mismo que está diciendo acá, ¿sí? Yeshua, no le puedes ni quitar ni cambiar una letra porque cambiaría el sentido y eso pues traería maldición, ¿no? Entonces, vemos acá que Yeshua realmente no vino a cancelar, sino vino a cumplir, vino a dar el cumplimiento, ¿sí? Y si él obedeció, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Nuestro mayor ejemplo es él. Si nuestro maestro lo hizo, yo como discípulo, yo como alumno de él, pues ¿qué tengo que hacer? Cumplirlo, hacer lo mismo que él, imitarlo a él. Debemos vivir de acuerdo como él vivió. Si él no transgredió, pues yo qué tengo que hacer? No transgredir la ley. Él no la canceló. Él no vino y puso otra, porque pues él muy posible, pues para él hubiera sido fácil decir, no, yo vine a traer otra ley, esta ley que antes Dios nos dio, esa ya no es, ahora les voy a dar esta. Porque no lo dijo, muy fácil hubiera podido decir ahí, ¿no? Y que tenía todo un pueblo ahí enfrente viéndolo, ¿no? Pero si él hubiera hecho eso, pues lo hubieran apedreado y lo hubieran linchado en ese momento. ¿Por qué? Porque el Mesías no podía cambiar la ley, tenía que cumplirla a cabalidad y enseñarla a que la cumplan, que eso realmente fue lo que Yeshua hizo, ¿sí? Entonces, no podemos pensar que la Torá, que la ley de Moisés, que todo el Antiguo Testamento es antiguo, está viejo, está caducado. Realmente no. No está viejo, no está caducado, sí tiene sus buenos años ya escrito de implementada, pero eso no quiere decir que no sea válida, eso no quiere decir que sea justa, eso no quiere decir que sea recta, ¿sí? Eso es algo que debemos de ver, ¿sí? Por eso, si vemos que el que haga y enseñe esto y que vaya en contra de las escrituras y no haga la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con la persona? Va a quedar fuera del reino de los cielos. Pero aquella que la cumpla, que enseñe a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios nos mandó, ¿qué pasa? Va a ser grande en el reino de los cielos. Entonces ahí es donde está la pregunta. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Grandes o nulos? ¿No? Y eso, pues, es algo que necesitamos pensar, ¿no? Y recordemos que los escribas y fariseos, pues, eran que muy meticulosos al momento de enseñar, al momento de estudiar las escrituras. Y es algo que nosotros también debemos de hacer, dejar la vagancia, dejar la pereza y estar empezando a qué, a aprender más de las escrituras, a conocer más de las escrituras. No son, y no es decir que vamos a ser exagerados, vestirnos como los escribas y los fariseos, hacer las cosas que ellos hacían, no, sino que vivamos bajo la observancia de las escrituras, tal como lo fueron los escribas y fariseos, ¿sí? Teniendo en cuenta que no puedo transgredir lo que dice las escrituras, porque es que para esa época de Yeshua muchos de los fariseos estaban enseñando una doctrina totalmente contraria, totalmente incoherente a lo que Dios estaba diciendo, ¿sí? Por eso necesitamos ver esto, ¿sí? ¿Y quiénes son los que no van a entrar al reino de los cielos? Pues eso es en base al verso 20, que nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos cumplir y enseñar cada uno de los mandamientos, por más pequeño o mínimo que sea. ¿Sí? Por eso el estudiar las escrituras, por eso el estudiar las letras rojas, por eso el aprender de la palabra de Dios, ¿sí? El empezar a ver la fe y la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Si nuestra fe y nuestra doctrina se basa en lo que Dios estaba diciendo en el Antiguo Testamento, pues entonces estamos haciendo lo correcto. Pero ¿qué pasa hoy en día? Porque muchos dicen que Yeshua y que como Yeshua cumplió todo, ya nosotros no debemos de cumplirlo.
Porque hoy en día rechazan el Antiguo Testamento, porque dicen eso ya pasó o eso es solo para Israel. No, solo judíos solo tienen que cumplir las escrituras y eso realmente a mí me pasó una vez, hace ya muchos años. Le pregunté a un pastor con el que pues yo casi siempre me la pasé. Y le decía, pastor, ¿nosotros por qué no tenemos que guardar las festividades? No, eso es para los judíos. Pastor, las maldiciones, ¿por qué no caen sobre nosotros? No, eso es solo para los judíos, pero realmente es solo para los judíos. Después yo estudiar las escrituras y entender, yo decía, Dios mío, definitivamente cuán errados estábamos. Sí, cuán desconocimiento de las escrituras teníamos, porque realmente decíamos estudiar las escrituras, pero realmente no. Estudiábamos temas y temas aislados, sacando de contexto el verso. Es como decir, yo voy a sacar de Don Quijote de la Mancha el tema del perdón. Cuando, pues no sé si habla del tema del perdón, yo ni siquiera lo he leído. Hablo mucho de ese libro, pero es porque el que más se me viene a la cabeza. Pero realmente puede que ni hable del perdón, ¿cierto? Y yo esté transgiversando ciertas frases que dijo, ciertas palabras solo para ponerlo de acuerdo a lo que yo quiero que diga, ¿sí? Cuando realmente no podamos hacer eso. Por eso necesitamos estudiar las escrituras de acuerdo a lo que Dios dijo, de acuerdo a lo que Yeshua decía, de acuerdo a lo que él practicaba, de acuerdo a su ejemplo. Por eso yo les he dicho y los que han estudiado conmigo las letras rojas, les digo, mira, sí, debemos estudiar las palabras de Yeshua, pero no solo eso, sino también el ejemplo que él daba. Y yo les digo ese ejemplo que son en rojo. ¿Por qué? Pues porque es de Yeshua, ¿cierto? Entonces, debemos de enmarcar eso, vivir de acuerdo a la voluntad de él. ¿Sí? Saber que no vamos a ser salvos, y es verdad, no vamos a ser salvos por guardar los mandamientos, somos salvos por seguir a Yeshua y por aceptarlo en nuestro corazón porque su sangre se derramó en nosotros y eso nos limpió. Pero para yo poder permanecer en esa limpieza que tengo, que vivir de acuerdo a los mandamientos. Si yo no vivo de acuerdo a los mandamientos, ¿cómo voy a purificar mi corazón? ¿Cómo voy a quitar todas las inmundicias de mi vida si la ley es la que me dice cuál es la inmundicia? Me dice la mentira es inmundicia, me dice el chismear es malo, eso también infecta tu vida y hace que tu agua pura se vuelva gris. Eso es lo que hace la ley. Me está enseñando a caminar en purificación, en apartarme para Él. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo y si yo no quiero vivir de acuerdo a su voluntad? Pues estoy perdiendo realmente lo que Dios está diciendo, ¿no? Por eso en Efesios 2:8 que nos dice, porque por gracia sois por medio de la fe, perdón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. Somos salvos gracias a la fe de Yeshua y a que Él cumplió todo. Sí, somos salvos gracias a Él, porque Él nos lava con su sangre. Gracias a eso permanecemos y podemos ser salvos, pero ¿qué dice? Eso es por Dios, porque Dios lo hace, no por obras, pero eso no quita que no tengas que cumplir o andar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si ya quieres ser parte del reino de Dios, ¿qué tienes que hacer? Vivir bajo la constitución de Dios, vivir bajo las leyes de Dios. Si no vives bajo sus leyes, bajo su constitución, pues ¿qué va a pasar? Te van a echar, lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día, si tú no vives bajo las leyes, bajo los mandatos del pueblo en el que tú vayas, por lo menos si yo como colombiana me voy a Argentina, ¿sí? Y empiezo a querer vivir y hacer lo mismo que hacía en mi nación, ¿sí? Y allá muy posiblemente las cosas son muy diferentes, quiero pagar en peso colombiano, quiero vivir y pagar una renta como si la pagara acá en Colombia, ¿será que se estaría de acuerdo?
o voy a manejar como según se cree que es en Colombia, y recordemos que hay países que se maneja diferente, por lo menos creo que en Europa el volante está al lado contrario que lo que tenemos acá en nuestros países, o bueno, en Colombia. eh, y queremos cumplir las leyes y las normas según lo que yo creo y pienso, pues ¿qué va a pasar? Voy a infringir una ley allá y es posible que incluso hasta me lleven a la cárcel o me exporten, ¿sí? Me digan, acá en este país ya no lo queremos, váyase de acá, te dan una patadita y te salen volando al país de donde eres, ¿no? Si eso lo hacemos humanamente hoy, ¿cuánto más nos Dios, no? Que es más puro, que es más limpio. Y si nosotros no queremos, no tenemos un corazón puro, un corazón apartado de Dios, ¿cómo yo me voy a acercar a Él si no estoy pura, si no estoy santificada? Si no quiero vivir bajo la voluntad o la cobertura del Cordero, no quiero permanecer purificada después de que Yeshua me purificó. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a perder la, la salvación y la entrada de Dios, ¿no? Entonces, es verdad, nosotros por obras somos muertos, no podemos entrar, ¿sí? Pero las obras nos ayudan a qué? A caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus principios. Eso hace que nuestra vida sea mucho más santificada, mucho más apartada para Dios. Que yo decir, no, tengo la sangre del cordero, pues ahora voy a vivir como yo quiera, ¿no? Pues voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Pues realmente tampoco es eso, ¿no? Eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y Juan 8:11 nos dice, ella dijo, ninguno, Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, ¿y qué hice? No peques más. Dios no la condenó, Dios no la castigó, pero qué le dijo después de la que la sanó, de que la restauró? ¿Qué le dijo? Vete, no peques más, no transgredas más. El mismo Yeshua lo está diciendo. ¿Por qué nosotros tenemos que decir la ley no está? Y si la ley no está, ¿qué pasa? Vamos a transgredir algo que ya Dios implementó desde el comienzo de la creación, ¿no? Entonces, pues confiando en Dios, vamos a ir entendiendo, ¿sí? Y comprendiendo lo que Dios nos quiere decir a través de sus escrituras, ¿no? Igual, pues imagínense, hasta ahora vamos en el primer sermón, no hemos terminado ni siquiera el primer capítulo, pero bueno, ahí vamos entendiendo mucho más de lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Y como les dije, si ustedes quieren profundizar mucho más en todo esto, pueden escuchar el verso por verso de este capítulo, como también las letras rojas, ¿no? Sea de Joseph o las que se han dado en los diferentes grupos de enseñanzas que enseñan letras rojas. Yo tengo un estudio acerca de eso. Si ustedes lo quieren, lo estudiamos o si no, ya cuando terminemos todo este estudio, pues muy posiblemente vamos a seguir con las letras rojas. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar y finalizamos con este estudio, ¿no? Teniendo en cuenta pues que Dios es el que hace todo. ¿Listo? Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, por todo lo que nos has dado. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo. No permitas que nos perdamos. Ayúdanos a tener y a cumplir cada una de estas actitudes. Sabemos que solos no los podemos cumplir. Solo tú nos puedes llevar a tener una bancarrota, a entender esa bancarrota, a vivir en humildad, a ser mansos, a poder gobernar bajo nuestras emociones, bajo nuestros deseos, Padre, y a ser misericordiosos, porque sabemos que a veces a nosotros nos cuesta ser misericordiosos, a perdonar, a tener ese corazón limpio, que solo tú lo puedes limpiar, que solo tú lo puedes restaurar, Padre, y ayúdanos a mantenernos de acuerdo a tu voluntad, tener ese testimonio vivo, ser esa luz y esa sal que necesitamos para las naciones, Padre. Ayúdanos a caminar y que cada uno de los que estamos acá aprendiendo y que cada uno de los que están estudiando en este Shabbat puedan aprender mucho más de ti y a caminar y que cada principio que aprendamos lo podamos implementar en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por todo lo que nos has dado en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia.
Entonces, si Dios lo permite, entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿sí? Y cualquier cosita, pues ahí estamos hablando, ¿vale?